El fútbol tiene sus propias formas de contar historias. Algunas son estruendosas, llenas de titulares y luces de neón. Otras, sin embargo, se susurran con reverencia. Son historias de genios tranquilos, de talentos que no necesitan levantar la voz para ser escuchados. Este es el caso de Pedri, un joven que con solo tocar el balón evoca recuerdos de una época dorada. Y aunque apenas está escribiendo los primeros capítulos de su carrera, muchos ya se atreven a preguntarse: ¿estamos ante el heredero legítimo de Xavi e Iniesta? Pedro González López, conocido mundialmente como Pedri, no es un jugador que grite su grandeza, es un susurro constante de genialidad en medio del caos. Ya es el engranaje fundamental en el mediocampo del Barcelona y una de las esperanzas más brillantes del fútbol español. Su estilo de juego, su madurez táctica y su temple en momentos críticos lo han convertido en una figura que genera consenso. Pedri no es una promesa, es una realidad. Nacido en Tehueste, un pequeño pueblo de Tenerife, parecía condenado a ver el fútbol desde la distancia, pero lo que tenía era una visión privilegiada del juego, la capacidad de ver lo que nadie ve, ese tipo de talento que no se entrena. Hay futbolistas que nacen con el don, y luego está Pedri. A los 16 años ya leía el juego con la sabiduría de un veterano, no necesita correr más que los demás, le basta con pensar antes. En un mundo donde todos juegan a 200 por hora, él camina y domina. Pero su historia no empieza en Barcelona, ni siquiera en la Masía, su historia arranca en una isla. Y con un rechazo. Antes de que el Camp Nou coreara su nombre, Pedri ya era una joya silenciosa en Gran Canaria. Tenerife lo descartó por falta de físico. Una decisión que con el tiempo pasará a la historia como uno de los mayores errores del fútbol español. Fue Las Palmas quien creyó en él. Con apenas 15 años ya deslumbraba en entrenamientos del primer equipo. Y con 16 debutaba en segunda división. Un chico de colegio enfrentando a adultos con años en la élite. El resultado, un recital tras otro. Desde su debut, su fútbol comenzó a hablar por él. No era el más rápido, ni el más fuerte, ni el que tenía el físico más imponente. Pero cada pase suyo era una decisión inteligente, cada movimiento una lección táctica. Fue Ramón Planes quien se obsesionó con él. Mientras otros clubes esperaban a que madurara, el Barça apostó. El club actuó con rapidez, pagando apenas 5 millones de euros por su fichaje en 2019. Una cifra que vista hoy parece ser una de las mayores gangas en la historia reciente del club. El fichaje se cerró silenciosamente, sin estridencias. Al principio parecía que sería uno más en el Barça B, pero en cuanto Ronald Koeman lo vio entrenar, entendió que no era un chico más. Pedri estaba listo, no para aprender, sino para enseñar, pues nadie imaginaba lo que estaba por venir. Lo más impactante de Pedri no son sus goles ni sus asistencias, es su capacidad para anticiparse al juego, para saber 2 toques antes qué va a pasar, para moverse justo al lugar donde caerá el balón, para ofrecerse como línea de pase cuando nadie más lo ve. Eso no se enseña, eso se siente. Es un fútbol de instinto, de inteligencia, de sensibilidad. Y es precisamente eso lo que lo separa de los demás, todo en silencio. Sus entrenadores lo describen como un jugador que no se equivoca. Sus errores son escasos, sus aciertos constantes. Pedri no corre, se desliza, no juega, orquesta. Es el metrónomo que da sentido al caos. Y lo más impactante es que muchos entrenadores dicen lo mismo, eso no se entrena, o lo tienes o no. ¿Y qué dicen los que lo conocen mejor? Xavi Hernández, su ex entrenador y uno de sus modelos a seguir, ha sido claro: Pedri tiene cosas que yo no tenía a su edad. Andrés Iniesta, por su parte, lo definió como un jugador que parece de otra época. Flick, su actual entrenador, lo considera el pegamento del equipo. Compañeros como Lewandowski han alabado su inteligencia posicional, su temple bajo presión. Mientras otros se dejan llevar por la velocidad del juego, Pedri lo ralentiza a su antojo, lo controla, lo doma. Pero aún falta una comparación que no todos se atreven a hacer. Comparar a Pedri con 2 leyendas vivas del barcelonismo no es exageración. Es reflejo lo que ha mostrado en la cancha. Como Xavi controla los tiempos del partido, como Iniesta posee esa capacidad casi mágica de recibir bajo presión, salir jugando y romper líneas con un pase o una conducción. Pero hay algo más, un matiz nuevo. Pedri combina lo mejor de ambos con un extra de modernidad, intensidad defensiva, entendimiento táctico de sistemas contemporáneos y capacidad de liderazgo silencioso. Es quizás la versión actualizada del clásico interior blaugrana, un mediocampista que no solo dirige, sino que también resiste, recupera y transforma. Y todo eso lo transmite más que para un club, para toda una nación.
Apenas alcanzaba la mayoría de edad cuando Luis Enrique lo llevó a la Euro con tan solo 18 años. Muchos dudaron, pero pronto el continente entero entendió por qué estaba allí. Pedri fue el mejor jugador de España en aquel torneo. Jugó cada minuto con una madurez que asombró incluso a sus rivales. Fue elegido el mejor jugador joven del torneo y se ganó el respeto del fútbol europeo. Luis Enrique incluso dijo que lo de Pedri es algo que no había visto jamás. En el Mundial de Qatar 2022, aunque España no brilló como se esperaba, Pedri volvió a ser una figura constante. En medio del fracaso colectivo, su rendimiento individual fue una muestra de carácter. Nunca se escondió, siempre ofreció soluciones. Todo parecía encaminado a una era dorada, hasta que el cuerpo le dijo basta. Cada vez que Pedri empieza a volar, algo lo frena. Lesiones musculares, recaídas, fatiga acumulada. Su fragilidad física se ha convertido en su mayor obstáculo. Las lesiones musculares han sido una sombra persistente. Su estilo de juego, basado en movimientos cortos y cambios de ritmo, parece haber sobrecargado un físico que aún está en desarrollo. Analistas y médicos coinciden. Su carga de partidos a tan corta edad fue excesiva. Jugó 73 partidos en un solo año. Ningún joven de su edad lo había hecho en Europa. Desde 2021 ha acumulado múltiples parones. La frustración ha sido visible en su rostro, pero también lo ha sido su resiliencia. Su forma de volver siempre mejor, más fuerte, más sabio. Ha trabajado con preparadores físicos, psicólogos y nutricionistas para entender su cuerpo y transformarlo en un templo resistente. Y fue en ese contexto que se enfrentó a uno de los mayores desafíos de su carrera. Lo que ocurrió en la Eurocopa 2024 fue distinto. Pedri llegó con dudas. Las lesiones lo habían castigado duramente en los 2 años previos. Su físico era una moneda al aire. Muchos cuestionaban su convocatoria. Algunos incluso pedían que no jugara de inicio. Y sin embargo, volvió a demostrar por qué el fútbol lo necesita. Bajo las órdenes de Luis de la Fuente, Pedri no solo encontró continuidad, se reinventó. Ya no era el niño prodigio, ahora era un mediocentro total, más maduro, más pragmático, más consciente de sus límites físicos y de sus momentos de brillo. Jugó con inteligencia, seleccionó cada carrera, cada pase. Y lo más importante, volvió a influir. En la fase de grupos, comandó a España con serenidad. En octavos y cuartos, su sociedad con Rodri y Gavi convirtió al mediocampo español en una máquina de precisión. No anotó goles, pero sin él, los goles no llegaban. Su mejor partido fue quizás en semifinales. Ante una Francia cargada de músculo, Pedri volvió a ser ese bailarín silencioso entre gigantes. Recortó, distribuyó, respiró el juego. Y cuando el partido se volvió gris, él lo iluminó. Los medios europeos que durante meses lo habían olvidado, volvieron a rendirse ante su talento. Pedri is back, decían los titulares en Inglaterra. Le nouveau maestro español, titulaban en Francia. Pero en realidad nunca se había ido. Solo necesitaba tiempo. Tiempo para sanar, para aprender a convivir con un cuerpo frágil y una mente brillante. España ganó la Euro y Pedri se fue ovacionado, como uno de los mejores centrocampistas del torneo, como la prueba viviente de que el talento auténtico siempre encuentra el camino de regreso. Y mientras el mundo lo celebraba, Pedri no decía nada, porque él nunca habla mucho, solo juega. Cuando no se sabía cómo avanzaría en su carrera, llegó Flick. La llegada de Hansi Flick al Barcelona ha significado una nueva etapa en su carrera. El técnico alemán, obsesionado con el control físico y la disciplina táctica, llegó con una misión clara: recuperar al mejor Pedri. Ha redefinido su rol. Ya no es solo el creador, es el motor de presión, el primer defensor, el que inicia y termina jugadas. Redujo su carga física, lo dosificó, le dio libertad en ataque y cobertura táctica en defensa. Se le ha liberado del sobreesfuerzo físico con una gestión más calculada de sus minutos, y el resultado es un jugador más completo, más equilibrado, pero con la misma magia que enamora. Pero algo más había cambiado en él. No grita, no gesticula, no busca el protagonismo. Pero cuando Pedri está, el Barça juega. Cuando no está, se pierde. Esa es su forma de liderar, con el ejemplo. Tiene la serenidad de Busquets, la calma de Iniesta, la visión de Xavi y lo más importante, tiene su propia identidad. Aunque no levanta la voz en el vestuario, todos lo escuchan cuando habla. Aunque no lleva el brazalete, es su modelo a seguir. Su calma, inteligencia y confianza recuerda a Sergio Busquets. Su sensibilidad con el balón evoca Iniesta. Pero Pedri es otra cosa. Una mezcla nueva, única. El club ya construye alrededor de él. Los planes tácticos lo tienen como eje. Y la afición lo siente como propio. El Barça ha tenido ídolos de distintas personalidades. Pero a veces, el héroe que necesitas es el que nadie ve venir. Pedri es más que un jugador. Es una idea, una filosofía. Un recordatorio de que el fútbol no necesita gritos para emocionar, ni grandes gestos para impactar. Solo
solo necesita un toque sutil, un pase en el momento justo, un jugador que entiende el juego como si lo hubiera inventado. Mientras siga en el campo, Barcelona seguirá soñando. Y si las lesiones lo respetan, si el cuerpo se alinea con la mente, no hay techo para este chico de Tenerife. Porque Pedri no es el nuevo Iniesta ni el nuevo Xavi, es el primero de su clase. Y eso es lo que lo hace aún más especial.